Tardes, Lice, ¿sí se escucha? Buenas tardes. A ver, creo que ya son las 6:10, comenzamos. ¿Se ve la pantalla ya compartida? Sí. Sí. Admitir. Comenzamos entonces, jóvenes. Esta es la materia de Química Orgánica 2, el grupo corresponde al CF. Mi nombre de mí es Johnny Castro, soy licenciado en Bioquímica. La materia en sí consta simplemente de 6 temas, cuando se avanza por completo en un año regular. Por lo general, hace mucho tiempo que no se consigue avanzar el tema 6, se llega simplemente hasta el tema 5 y eso que el inicio, y muchas veces ni siquiera se toca el tema 5. El tema 1, que es arenos y sustitución electrofílica, corresponde toda esa unidad, todo ese tema para el primer parcial. Dependiendo el tiempo y cómo se programen los exámenes, puede ser que entre el tema 1 y lo que es la primera parte del tema 2, hasta la parte de nomenclatura. Eso es lo habitual, lo normal que ocurre todos los años cuando tenemos clases regulares. Este año, a pesar de que estamos volviendo a la normalidad, todavía no estamos en clases presenciales. Yo pienso que esto va a ocurrir solamente por el primer parcial o quizás mucho antes ya estemos en aula pasando con las normas adecuadas, ya que el laboratorio sí se va a pasar en forma presencial. El segundo tema completo y parte del tema 3 entra al segundo parcial. Y el tema 3 completo y el tema 4 es el tercer parcial. Entrando para el final, lo que viene a ser tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y lo que se consiga avanzar del tema 5. Eso es lo normal. Por lo general no se alcanza debido a los tiempos y toca tema 1 primer parcial, tema 2 segundo parcial, tema 3 tercer parcial y tema 4 para el final, 1, 2, 3 y 4 para el final. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 4 años. Hasta el tema 4 simplemente se ha llevado. Así que en cuestión a temas, son pocos, pero en cuestión a avance, cada tema tiene muchas reacciones, involucra bastante memoria y bastante práctica correspondiente a la parte de nomenclatura, que es la parte fundamental dentro de esta materia. Prácticamente todo es nomenclatura. Los laboratorios constan en total de 15 prácticas de laboratorio. A diferencia de Orgánica 1, aunque ustedes, la mayoría de ustedes, a no ser que estés repitiendo bastante tiempo, que no creo, lo han visto en la parte de laboratorio en forma virtual, o quizás ni siquiera lo hayan visto, lo hayan estudiado y dado examen nomás, dependiendo cómo les haya tocado el docente el año pasado. Y no es culpa de ellos, ¿no?, sino el proceso que estamos viviendo. En Orgánica 1, si no me equivoco, son programadas 25 prácticas de laboratorio. En Orgánica 2 no ocurre esa misma cantidad. En Orgánica 2 hay solo 15 prácticas de laboratorio. Dentro de estas 15 prácticas de laboratorio, 8 de ellas se realizan en 2 sesiones, es decir, en 2 semanas consecutivas. No se acaba en una sola sesión. Y en esta parte del laboratorio, ya dentro de la parte experimental, vamos a tropezar quizás un poquito con los tiempos, porque ustedes, como dije, no tienen la práctica necesaria para agarrar muchos materiales del laboratorio. Y dentro de todas las materias que van a llevar ustedes en el transcurso de la carrera, Orgánica 2 viene a ser una de las 3 materias que más materiales y reactivos van a agarrar ustedes. Y de las 3 materias que más agarran,
viene a ser la materia con reactivos más peligrosos que van a agarrar en toda la carrera. De ahí es posible que nunca más en su vida agarren esa peligrosidad de reactivos. Debido a eso es que muchos tienen miedo al manipular lo que vienen a ser los materiales, los reactivos, las reacciones. Están alejaditos. No sé si es porque les hago tener miedo o algo por el estilo. Pero amerita el cuidado necesario. Eso en laboratorio les voy a hablar también. Laboratorio no es un juego dentro de Orgánica 2, porque como les dije, todos los reactivos son de alta peligrosidad. A pesar de que el laboratorio, posiblemente habrán notado los que ya vieron su boleta, tiene 2 horas y cuarto en tiempo de programación, falta tiempo. Es decir, que muchas veces no se consigue acabar la práctica del laboratorio en ese tiempo estipulado. Y algunos que no vinieron leyendo la guía, no vinieron estudiando la práctica, no prestaron atención a la explicación, a las recomendaciones, por lo general no acaban, necesitan incluso hasta 1 hora más adicional. Y muchos de ustedes es seguro que tienen laboratorio o clases teóricas programadas después de la materia. Es casi seguro eso, porque siempre ha ocurrido. Así que por ese motivo es que tienen que leer adecuadamente. Pero ya vamos a hablar más específicamente del laboratorio en la práctica de laboratorio. Por el momento simplemente saber que tiene 15 prácticas de laboratorio y para esto se va a ocupar una guía de laboratorio. En la guía de laboratorio se va a realizar todo lo que corresponde a anotaciones, cuestionarios, gráficos, resultados. Es decir, no van a realizar un informe aparte de la guía de laboratorio, no van a presentar un cuaderno aparte de la guía de laboratorio, todo se va a realizar acá. La guía de laboratorio se encuentra a la venta en la fotocopiadora Dalsy. Fotocopiadora Dalsy. Esta fotocopiadora se encuentra en la calle Venezuela, el número, ahí me olvidé el número del lugar. Vamos a ver, ahorita creo que es número 30. 30, ¿no? 30 dice. Exacto. Número 30. Número 30. Por el momento creo que no están disponibles todavía las guías, así que si van no van a encontrar. Yo pienso que en el transcurso de esta semana o la próxima ya van a estar las guías para que ustedes puedan adquirirlas. Y como dije, ahí se va a rellenar sí, todo. ¿verdad? Porque ha cerrado esa fotocopiadora porque Sí. de otros grupos igual han pedido y no hay. Sí, más que seguro es eso. Es que como la universidad para cerrada y hay muchas fotocopiadoras, por lo general muchos de ellos se han dedicado a hacer otra cosa también. Está grave la situación para ellos, ¿no? Pero voy a hablar con ella, vamos a ver en qué horario está atendiendo, si va a atender en la mañana o en la tarde y les voy a comunicar para que no vayan en vano. Por el momento les vuelvo a repetir, si van es posiblemente que la encuentren cerrada, como dijo su compañera, o simplemente si está abierta es posible que no tenga guía disponible. Me voy a comunicar con ella y les voy a avisar por el grupo en qué horario está atendiendo y si ya tiene las guías disponibles para que puedan ir y no estén perdiendo su tiempo en ir o venir. Muchas gracias, Liz. Ya. Ahora, en cuestión de la calificación de la materia, que es la parte que más les interesa a muchos de ustedes. Al igual que todas las materias, consta, ya que se programa desde jefatura de carrera, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, examen final y lo correspondiente al laboratorio. El primer parcial, el segundo parcial y el tercer parcial tienen la misma calificación que consta de 15 puntos o 15% dentro de la materia. 15, 15, 15, hablando ya ponderado, ¿no? Porque todo se califica sobre 100 y de ahí se pondera sobre 15. El examen final tiene una ponderación de 30 puntos, mientras que la parte de laboratorio tiene una ponderación de 25 puntos. Esto me suma lo que es el 100% de la materia. La parte del laboratorio está dividido, aunque el año pasado no fue así, ni tampoco el anteaño pasado,
pero como va a ser presencial este año, yo pienso que sí se va a cumplir este año. Está dividido en 2 exámenes de laboratorio. Dos exámenes de laboratorio donde cada examen vale 7,5. Es decir, que los 2 exámenes valen de los 25, 15 puntos. Y 10 puntos lo que es la guía de laboratorio, la presentación. Guía de laboratorio son los 10 puntos. Y de esa manera tenemos los 25 de laboratorio. Y en la guía de laboratorio es donde por lo general casi todos tienen 10, salvo aquellos que no anotaron nada, no presentaron nada. En esos casos tienen menos nota. Donde sí sacan pocas notas son en los exámenes de laboratorio. Las notas normales de los exámenes de laboratorio sobre 15 son 7, 8, 5. Es por eso que tienen que estudiar. Les digo todo lo que ha sucedido todos los años anteriores, ¿no? Eso correspondiente a la materia. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas que tengan por el momento? Disculpe, los Sí. laboratorios no podríamos cambiarlo de horario, ya que los días lunes tenemos más horario que los días que pasamos laboratorio. Sería una buena opción, ¿no? Sería una buena opción eso. El problema es si hay laboratorio. Si hubiera laboratorio, yo no tengo ningún inconveniente, nadie me había propuesto eso, pero sí puede ser. Porque creo, como les dije, después de mi práctica de laboratorio tienen ustedes, algunos tienen teoría, y como les dije, siempre salen tarde cuando pasemos la clase. Siempre ha ocurrido eso, no ha habido años con alguna excepción, porque se demora bastante. Pero sí es una alternativa, no sé qué dicen los demás. Estaría bien. No entendí bien, doctor, qué pensaban. Buscar un Debido- horario que nos favorezca para pasar, o al menos pasar más tiempo en laboratorio, aprender más. Una opción factible, dice su compañera, cambiar el horario. Teoría no les va a perjudicar porque sí o sí tienen que venir a teoría, así que está programado, no se les choca con nada. Es decir, que en vez de teoría, los lunes que tenemos desde las 5:30 hasta las 8:30, pasar laboratorio. O lo que dure el laboratorio, no específicamente las 3 horas. De esa manera no se perjudica a nadie si tuviera otra clase. Y el día miércoles, en el horario del laboratorio, pasar teoría. Esa es la propuesta de su compañera. Pero habría que ver también si hay laboratorios disponibles, ¿no? Si hay laboratorios disponibles, sí es factible pasarlo. Se puede pasar. Voy a preguntar eso ya cuando programen todos los laboratorios, si tienen algún laboratorio disponible en ese horario, y les comunico. Y de ahí vemos si es posible cambiarlo. Dices, o sea, los lunes vamos a pasar laboratorio y los miércoles teoría. Teoría, esa es la alternativa, no significa que vamos a pasar todavía. Tengo que ver eso si hay laboratorios o no. Para que de esa manera también tengan más tiempo en laboratorio. Sí, Debido porque a el que año pasado ustedes- ni siquiera pasamos presenciales. No Por eso, tengo- ese es el punto de su compañera. Debido a que no pasaron laboratorio el año pasado y mi materia necesita harta manipulación de materiales, harta manipulación de reactivos químicos. Van a medir, van a mezclar ustedes, van a anotar, van a calentar, van a armar, desarmar, van a manejar agua, ácidos concentrados. Es decir, es una de las materias, quizás la única, donde van a manejar todas las sustancias altamente peligrosas del laboratorio. No la única, no, pero una de las únicas, donde van a ver prácticamente todos los ácidos fuertes ustedes. Debido a eso, a que no llevaron laboratorio, su compañera plantea el pasar los lunes que tenemos más tiempo. Es una alternativa, la voy a manejar como propuesta, voy a averiguar en laboratorio, en factura de laboratorio, si es que hay laboratorio disponible en el horario de teoría. Si lo hubiera, ya les comunico y vemos eso. Pero está la alternativa, que me parece bastante factible, ¿no? Y a nadie le perjudica, vuelvo a repetir eso, porque ustedes tienen escrito mi materia de 5:30 a 8:30. En ese horario se pasaría al laboratorio, y en el horario del laboratorio se pasaría a teoría, es decir, no les perjudican nada. ¿Estamos de acuerdo, no?
Sí. Sí, Lince, muchísimo mejor. Está bien. Sí, pero como les dije, eso está en función del laboratorio, no en función tanto de mí, ¿no? Porque a veces no hay laboratorio. Si no hubiera, ni modo, a seguir nuestro horario normal nomás. Ya cuando comience el laboratorio y se organice todo bien, voy a preguntar eso y vamos a ver. De igual manera les voy a dar conocimiento de eso por lo menos una semana antes del laboratorio. Por ese caso, esta semana no hay laboratorio, ya que estamos hablando de laboratorio. Tengan todo listo, sus batas, sus pijamas, que ahora está exigiendo la parte de jefatura de laboratorio el que tengan pijama y tengan la bata de laboratorio, es decir, toda la indumentaria adecuada, barbijos, gafas de seguridad, y sí serían necesarias las gafas de seguridad para algunas prácticas, no cuestan caro por si acaso, las de plástico están las más baratas alrededor de 15 bolivianos, son las mismas que utilizan los ingenieros civiles para protección del polvo en la arena. Pueden encontrar en una ferretería o en cualquier otro lugar. No se corroen con los ácidos del plástico, por si acaso. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan en cuestión a la calificación? ¿Ninguna? Los exámenes de laboratorio se realizan en función al avance. Como son 15 prácticas, por lo general se llega hasta el laboratorio número 7 o 8, ya vemos en función al tiempo que se haya avanzado, y se programa el primer examen de laboratorio. Eso ocurre casi siempre entre el segundo y el tercer parcial, porque cuando comienza el segundo parcial estamos llevando el laboratorio número 5, número 6, y número 7 estamos viendo en esas 3 semanas, porque los parciales duran 3 semanas, ¿saben, no? Ya que se programa 2 días por medio, se da el tercer día. Así que durante el segundo parcial estamos finalizando el laboratorio número 5, 6 y 7. Y termina el segundo parcial y damos el primer examen de laboratorio. Luego, si no es antes del final, es después del examen final o junto con el examen final, por lo general se da el segundo examen de laboratorio. Es decir, vienen casi seguidingos los exámenes de laboratorio. Después el segundo parcial y el otro está del tercer parcial llegando al final. Para que vayan estudiando ustedes y no se dejen pisar con el tiempo. Entonces, todo aclarado, comenzamos con la materia. Tema número 1. El tema número 1, arenos y sustitución electrofílica. Este tema abarca lo que viene a ser todo acerca de las propiedades físicas y químicas de los arenos y su comportamiento en reacciones de sustitución electrofílica específicamente. Esos puntos van a ser estudiados en todo este capítulo, que va a demorar prácticamente todo hasta el primer parcial. Los arenos corresponden a las moléculas cuyo núcleo base es el benceno. Es decir, que cuando hablamos de los arenos, nos referimos a un compuesto cuyo núcleo es benceno. La palabra areno nació debido al aroma que presentaba el benceno y a ciertas características que vamos a ver a continuación. Areno proviene de la palabra aromático. Hoy en día la palabra aromático no tiene nada que ver con lo que corresponde al aroma, sino a características bien particulares de la molécula. Pero en sí los arenos son todos los compuestos cuyo núcleo sea el benceno. ¿Y cuál es el benceno? El benceno corresponde a una molécula que tiene 6 átomos de carbono representados en la fórmula topológica o bidimensional como un hexágono con dobles enlaces intercalados. En la forma semidesarrollada corresponde
a carbono con un hidrógeno para los 6 que forman el benceno y los dobles enlaces intercalados. En su fórmula molecular consta de carbono 6, hidrógeno 6. Si yo uno 2 benceno, cambia la molécula de nombre, pero sigue siendo un areno, ya que el núcleo base corresponde a esa molécula. Es decir, que si coloco 2 bencenos fusionados, de esta manera, esto deja de ser benceno, pero sigue siendo un areno, pero ya recibe otro nombre. A ver, ¿quién lo conoce? ¿Alguien conoce esta molécula? Naftaleno. Naftaleno, exactamente. Naftaleno. Vamos a ir viendo esto también con más detalle más adelante en la parte de nomenclatura. Si yo uno 3 bencenos, deja de ser benceno, deja de ser naftaleno, se convierte en otra molécula, pero sigue perteneciendo a la familia de los arenos. Entonces, en conclusión, vuelvo a recalcar que un areno es un compuesto aromático, ¿cierto? Y vamos a ver por qué es aromático, que tiene como núcleo base el benceno. Y el benceno se caracteriza por ser un hexágono con dobles enlaces intercalados. Al decir los dobles enlaces intercalados, digo sí, no, 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 sí, no. Todos están intercalados. El nombre de este areno corresponde al antraceno. Y así podemos encontrar una gran cantidad de arenos. Algunos forman parte de biomoléculas en el cuerpo, muchos de ellos forman parte de medicamentos de alto consumo en nuestro planeta. Por ejemplo, el paracetamol tiene benceno y es un medicamento de consumo mundial, incluso en muchos países sin receta médica. El ácido acetil salicílico, que es el principio activo de la aspirina, tiene benceno. Y muchos medicamentos y antibióticos incluso tienen arenos en su estructura. De ahí la importancia del estudio de este capítulo. Pasamos a la parte de aromaticidad. Habíamos dicho que los arenos provienen de la palabra aromático. En un principio, la palabra aromático estaba en relación al aroma de un benceno, ya que fue el primer compuesto en ser descubierto. Luego vamos a ver un poco de historia del benceno. A medida que se fue estudiando el comportamiento del benceno, se descubrió que existían otras moléculas que no se parecían al benceno estructuralmente, es decir, no eran hexágonos, tenían 7 carbonos, tenían 5 carbonos, 8 carbonos, incluso totalmente diferentes al benceno, pero que sí tenían las mismas características y comportamiento del benceno. Así que hubo la necesidad de especificar lo que son los compuestos aromáticos, ya no solo por el aroma, sino por características químicas de ellos. De ahí nació lo que viene a ser la aromaticidad. La aromaticidad es el estudio del comportamiento de estabilidad de un compuesto. Un compuesto aromático es altamente estable y lo contrario de aromático es antiaromático, que son inestables, que no existen. Y aquellos que no tienen ese comportamiento se dice que son no aromáticos, que igual existen, pero no tienen el grado de estabilidad de un compuesto aromático. Los compuestos aromáticos, para comenzar, se caracterizan porque siempre son compuestos cíclicos, son anillos cerrados. Entonces vamos a colocar las características de lo que son compuestos aromáticos. Vamos a colocar con otro color. Inciso A. Compuestos aromáticos. En términos o para fines de ejercicio, vamos a simbolizar como simplemente aromático con la letra A.
características de compuestos totalmente distintos, lo contrario a la aromaticidad sería antiaromático. Compuestos antiaromáticos. Para fines de ejercicio, vamos a simbolizar como AA, antiaromático. Y aquellos que no están englobados dentro de la antiaromaticidad y la aromaticidad son considerados no aromáticos. Compuestos no aromáticos. Y vamos a simbolizar con la letra Na. No aromáticos. Un compuesto aromático tiene que cumplir las siguientes condiciones. Primera condición, que la molécula sea una estructura cíclica, es decir, que sea un ciclo. Si es de cadena abierta, de entrada ya no cumple. Sí o sí tiene que ser un compuesto cíclico. 2. Que cada átomo que está formando el ciclo aporte con un orbital p puro. Avanzaron el año pasado ustedes hibridación. Vieron lo que son los orbitales p puros, los orbitales híbridos de tipo sp, sp2, sp3, que son orbitales híbridos correspondientes al átomo de carbono, oxígeno y nitrógeno. Lo mismo se estudia acá. Entonces, en términos más resumidos, para que se entienda mejor, cada átomo del ciclo debe presentar hibridación sp2. Cada átomo del ciclo con hibridación sp2. Y esto ocurre cuando hay un doble enlace. Se puede presentar cuando hay simple enlace, pero bajo ciertas condiciones que también la vamos a ver en ejercicio. 3. Que la molécula sea plana o casi plana. Cuando hablamos de moléculas planas, hacemos referencia a un cuaderno. Si ustedes agarran su cuaderno en el cual están escribiendo, que es un rectángulo o un cuadrado, y lo miran de un ladito, no abierto o de frente, lo miran de un lado, es plano. Por la parte de arriba o por la parte de abajo es plano. Pero si ustedes abren su cuaderno, al abrir su cuaderno y lo siguen mirando de un lado, es posible que lo agarren de esta manera. Esto ya no es plano, ya está doblado. Se puede decir que es casi plano, pero no llega a ser totalmente plano. A eso se refiere en esta condición de que la molécula sea plana o casi plana. De igual forma, cuando veamos ejercicios les voy a explicar con más detalle. Acá entonces la tercera condición, que la molécula sea plana o casi plana. Ciclo, estructura plana. Es estructura plana o casi plana. Y la última condición es que cumpla con la regla de Huckel. La regla de Huckel. La regla de Huckel establece una fórmula para la cantidad de electrones pi dentro del ciclo. Esta fórmula corresponde a, se puede escribir de dos maneras, por si acaso es lo mismo, no afecta en nada al resultado, como 2 más 4n electrones pi, o también lo puedo escribir como 4
N más 2 electrones pi. Es exactamente lo mismo, ya que es la suma, donde lo coloque no va a afectar en nada el resultado. Por lo general se representa de esta forma, 2 más 4 electrones pi. Pero su examen, si entra como parte teórica, porque entra una parte teórica y la mayor parte es práctica, puede estar escrito de cualquiera de las dos maneras exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que me interesa acá? El resultado para poder comparar con los electrones pi de la molécula, del ciclo. ¿Y cuáles son los resultados? Si yo reemplazo n por un número partiendo de 0, voy a tener que 2 más 4 por 0, 4 por 0, 0, más 2, voy a tener como resultado 2. Es decir, que la molécula que tenga 2 electrones pi y cumpla estas condiciones, automáticamente va a ser aromático. Si en vez de 0 coloco 1, es simplemente un número por si acaso, que no tenga decimal, que sea entero partiendo de 0, 4 por 1, 4, más 2, 6 electrones pi. Si fuera 2, 2 más 4 por 2, igual 4 por 2, 8, más 2, 10. 10 electrones pi. Y si nos fijamos acá, va aumentando de 4 en 4. Y eso no se modifica a medida que ustedes vayan colocando números, sigue la misma proporción. 2 más 4, 6, más 4, 10. El siguiente valor va a corresponder a 14, el siguiente a 18, el siguiente a 22 y así sucesivamente. Y lo único que voy a hacer en ejercicio es comparar estos resultados. Un compuesto antiaromático cumple las mismas 3 condiciones de un compuesto aromático. La primera condición, que sea ciclo, exactamente igual. La segunda condición, que cada átomo del ciclo presente hibridación sp2. La tercera condición, que la estructura sea plana o casi plana. Es decir, hasta ahí se parece a un compuesto aromático. ¿Qué lo diferencia? La cuarta condición. La regla de Huckel, establecida para compuestos antiaromáticos, es sin el 2. Es decir, que la fórmula matemática es simplemente 4n electrones pi. Y por ende cambia los resultados. No puedo partir de 0 acá porque 4 por 0 es 0. No tiene sentido un valor de 0. Así que se parte de 1. 4 por 1, 4. Si es 2, 4 por 2, 8. Si es 3, 4 por 3 es 12. Y lo mismo, va aumentando de 4 en 4. Si seguimos correlativamente, 12 más 4 sería 16, más 4 sería 20, más 4 sería 24. Y como podemos observar, son cantidades diferentes. Nunca coinciden los resultados. Es imposible, ¿no? Porque la fórmula es distinta. Si en vez de 2 electrones tiene 4, deja de ser aromático para convertirse en un antiaromático. Si en vez de 6 tiene 8, va a ser antiaromático. Es simplemente la comparación. Un compuesto no aromático es cuando no cumple alguna de las condiciones, y siempre en orden. Si no cumple la primera, ya no tengo por qué analizar la segunda, la tercera, la cuarta, ni nada por el estilo. En el momento que dejó de cumplir la primera, automáticamente se convierte en no aromático. Si cumple la primera y no cumple la segunda, no aromático, no tengo por qué ver las demás. Si cumple la primera, cumple la segunda, pero no cumple la tercera, igual, no aromático directo. Y así cumple las 3 primeras y el resultado no se encuentra en uno aromático ni en uno antiaromático, porque pueden haber resultados diferentes a estos valores, y no coincide con ninguno, entonces también es un compuesto no aromático. Entonces acá es cuando no cumple alguna condición. No cumple una o más condiciones.
reacciones de compuestos aromáticos o antiaromáticos. Y esto tienen que saberlo de memoria para el día de su examen, ¿no? Su examen es casi seguro que va a ser presencial. A no ser que venga otra ola, la 15ª o primera ola. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Sáquenle captura o cópienlo si lo están copiando. Rápido, pero... Disculpe, licenciado, una pregunta. ¿La clase Sí. que está grabando lo va a subir a alguna a alguna plataforma o algo por el estilo? ¿O va a estar de recuerdo? Por lo general la cancelo la clase cuando comienza a grabar, es que programo para que la grabe automáticamente, o programé alguna vez y me olvidé quitarle esa programación, así tras que entro comienza a grabar. Pero debido al tiempo que dura mi clase, por lo general dura alrededor de 1 hora y media, 2 horas y media de corrido, 3 horas y media, y el peso del video dura 2 GB, 3 GB, 5 GB, con la calidad de monitor que tengo, por ejemplo de acá. Una vez un video de 3 horas me demoró como 25 GB, así que dije, cancela, así que cancelo todas las... Termina y está exportando y lo cancelo. Tarda hartísimo en renderizarse el video. Así que como usted dijo, por lo general queda para el recuerdo. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan para que pasemos a ejercicio? Doctor, ¿lo podría poner más arriba en la pantalla? Más arriba en la pantalla, simplemente el título, tema 1, arenos. Gracias. Tuvalu. Tengo una consulta. Acá los compuestos antiaromáticos, lo que estábamos haciendo es 4 por 2 es igual a 8. ¿El 20 de dónde salió? ¿El cuál? El 20. Ah, el 20, es que ya coloqué los resultados. Por ejemplo, en vez de colocar 3, mentalmente hice el 4. 4 por 4, 16. El 5, 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. Es decir, ya no hice la operación, sino los resultados directos. Lo mismo acá. Ya no hice la operación acá, sino el resultado directo. Ya que sé que va aumentando de 4 en 4. Lo mismo acá, va aumentando de 4 en 4. 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, más 4, 20, más 4, 24. ¿Se entendió? Sí. Ya. Pasemos a ejercicio. Si no lograron completar en su cuaderno el copiado, sáquenle captura, ya que ahorita es fácil. Incluso en clases presenciales siempre le sacan fotos. Desde que está el celular ya es más fácil el copiar. Antes, cuando yo estudiaba, no existía eso de las cámaras en celulares. Y eso que no soy tan viejo todavía. Continuemos. Para aquellos que no copiaron, de igual manera no lo voy a subir todo, porque vamos a ocupar esas condiciones. Adelantándoles, por si acaso, ya me habían observado eso el año pasado y me olvidé modificarlo. Acá dice inciso AGM, no es que esté mal escrito, sino que están en columnas los ejercicios, para que vayan dejando el espacio. Por ejemplo, bien inciso A, inciso B, inciso C, inciso D,
inciso E, inciso F, y del F continúa la otra columna, G, H, I, J, K, L, y así sucesivamente en columnas. Voy a volver a destacar. Así que vamos a ir haciendo de esa manera, para que no se adelanten al copiar esto por si acaso. Para que de esa manera, si les entra en 3 columnas como acá, bien, si no, que les entre en 2 columnas, más que suficiente, dependiendo del tamaño de su cuaderno y el tamaño de su letra. Ya ustedes ven, pero no lo copien así de golpe, tal como se observa acá. Como les dije, hay varios ejercicios abajo. Ustedes van a ir escribiendo acá y van a ver el espacio si les entra para los 3. Porque a veces lo copian los 3 y cuando comenzamos a responder todo es bien juntito y no entienden para qué estudien. Así que vayan copiando a medida que vayamos resolviendo. Veamos, el inciso A. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto es como una pregunta de examen. Dice que para cada una de las siguientes estructuras iones, es decir, los iones son aquellos que tienen carga negativa o carga positiva, clasificarlos en aromáticos, antiaromáticos y no aromáticos. Ya había dicho hace un momento que para términos prácticos, para términos de ejercicio, los aromáticos van a ser representados con la letra A, los antiaromáticos van a ser representados por una doble A mayúscula y los no aromáticos van a ser representados como NA también en mayúscula. Y de esa manera no vamos a evitar escribir la palabra aromático, antiaromático, no aromático. Y lo mismo van a responder ustedes en su examen, ya que es una pregunta similar, por no decir idéntica a su examen. En su examen por lo general entra cualquiera de los ejercicios que vamos a ver. En esta parte práctica, por lo general veo todos los ejercicios que han entrado en exámenes anteriores. Entonces comencemos con la primera molécula. Lo primero que se analiza es la primera condición. Y la primera condición me dice que sea un compuesto cíclico. Siempre cuando analizo las condiciones me voy al compuesto aromático, ya que el antiaromático es lo mismo y en el caso de que no cumpla alguna de ellas en orden cuando las vaya estudiando, directo coloco no aromático. Por eso solamente me aboco a esta parte de acá. Entonces, tiene que ser un compuesto cíclico. Sí es un compuesto cíclico. Solo en el primer ejercicio voy a escribir las condiciones. Luego simplemente voy a ir tiqueando la condición. Ciclo. Entonces, cumple la primera condición. La segunda condición dice que tiene que tener hibridación sp2. Para eso analizo cada átomo de carbono o oxígeno o nitrógeno o cualquier elemento que esté formando el ciclo, porque no solamente es carbono. Si ustedes observan acá en el ejercicio M, que lo vamos a ver en la siguiente clase, eso no vamos a llegar hasta acá el día de hoy, hay oxígeno. El oxígeno también presenta hibridación sp, sp2, no presenta hibridación presenta sp3 y sp2, no presenta hibridación sp el oxígeno. Haciéndoles recuerdo acerca de las hibridaciones, vamos a colocar por acá, es hibridación sp3 cuando el enlace entre átomos es simple. Es hibridación sp2 cuando entre dos átomos tiene doble enlace. Y es hibridación sp cuando entre dos átomos yo tengo un triple enlace. O por el contrario, puede ocurrir que un átomo se una a otros dos átomos, pero ese mismo tiene dos dobles enlaces. Esto de acá es sp, esto de acá es sp, doble enlace sp2 y simple enlace sp3. Eso correspondiente a lo que viene a ser según la cantidad de enlaces. Entonces acá, si yo analizo y le doy número a cada elemento, carbono 1, carbono 2, carbono 3, numerándolo, el carbono 1 tiene doble enlace, por lo tanto, este es hibridación sp2. El carbono 2 tiene doble enlace, también es hibridación sp2. Pero el carbono 3 no tiene doble enlace en ningún lado, tiene solo simple enlace, por lo tanto, este carbono tiene hibridación sp3. Eso quiere decir que uno de ellos
no está cumpliendo la segunda condición. No la cumple y no la puede cumplir por ningún medio, porque hay en otros casos que sí se puede hacer una pequeña alteración para que la cumpla. En el caso del carbono no se puede hacer ninguna alteración, simplemente no la cumple. Entonces, acá yo coloco que no cumple la segunda condición. Como no cumple la segunda condición, el resultado para este ejercicio corresponde a una molécula no aromática. Y ya no tengo que analizar la tercera condición ni la cuarta condición. ¿Se entendió el primer ejercicio? Sí. Sí. Ya. Hay más ejercicios, así que tranquilos aquellos que no entendieron. Son varios ejercicios, hartos. Veamos el siguiente. Voy a ir subiendo poco a poco, así para que puedan copiar también. La segunda molécula es similar a la primera, si observan, similar. Tiene una diferencia que esta sí tiene carga. Vamos a ver esa carga en qué modifica a la hibridación, que es lo único que va a afectar. Entonces yo tengo que ir analizando. Primera condición, volviendo a repetir para que se entienda aquellos que no entendieron, tiene que ser un ciclo. Esto es un ciclo, es cadena cerrada. Yo pienso que eso no hay ningún inconveniente para ninguno de ustedes. Es la parte de nomenclatura. ¿Cuándo deja de ser un ciclo? Cuando la molécula es de cadena abierta, por ejemplo, un alcano. Esto es cadena abierta. Si tiene cadena abierta, no cumple la primera condición. Esto es en la fórmula semidesarrollada, pero puede estar escrito también en la fórmula bidimensional o fórmula topológica. Es decir, escrito de esta manera. Esto sigue siendo de cadena abierta, no es un ciclo. Para que sea un ciclo, la cadena tiene que estar cerrada. No hay extremos como en una cadena abierta. A eso se refiere la primera condición. Como tiene cadena cerrada, entonces cumple la primera condición. La segunda condición. La segunda condición me dice que cada átomo que está formando el ciclo tenga hibridación sp2. Analizando, cuando tiene simple enlace es sp3, tal es como este caso. Cuando tiene doble enlace es sp2. Numerando la molécula, en este caso se comienza a numerar de la carga, carbono 1, carbono 2, carbono 3, y analizamos. El carbono 2 tiene doble enlace, es sp2, debido a que tiene un doble enlace. El doble enlace puede estar para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, no importa en qué sentido esté, el punto es que esté chocando a ese carbono, porque a veces piensan que porque no hay arriba, no tiene, se ve en todas las direcciones. Suficiente que tenga uno es sp2, si tiene dos ya es otra cosa, ¿no? El 3 tiene el mismo doble enlace, por lo tanto también sigue siendo sp2, pero el 1 no tiene doble enlace. Como no tiene doble enlace, debería ser sp3. ¿Por qué digo debería ser? Debido a que tiene una carga negativa, esta molécula, como es un carbonión, seguramente lo vieron como teoría, ustedes en Orgánica 1, porque se enseña también esto. El par de electrones no compartidos, que no está formando enlace, entra al anillo. Al entrar al anillo, cambia su hibridación. Pasa de sp3 a convertirse a sp2. Pero esto ocurre solo con los negativos que entran. Los positivos automáticamente son sp2, no son sp3. Tenga o no tenga doble enlace, son sp2 los positivos. Pero los negativos sí son sp3. Para que se conviertan a sp2 tiene que entrar un par de electrones no compartidos, es decir, solo dos electrones, un par. Eso quiere decir que está cumpliendo la segunda condición, es decir, todos son hibridación sp2. Uno cambió su hibridación y para que ocurra eso entraron dos electrones al anillo. Ahora, ¿dónde entraron? Están dando vuelta ahí continuamente, no se preocupen en qué posición exacta, porque ese es el otro error en este tipo de ejercicio que cometen. Cuando entran piensan que debe estar en algún lugar específico y no, están girando continuamente en la molécula, no tienen un lugar fijo.
La tercera condición, que la molécula sea plana o casi plana. Ahora acá hablemos un poco más de lo plano. Yo estoy seguro que todo lo que va a ser plano tiene una figura geométrica, es una manera de darme cuenta. ¿A qué me refiero con figura geométrica? Un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un heptágono. Hasta 7 es seguro que la molécula es plana. A partir de 8, 9, 10, 11 y mucho más grandes, deja de ser plano para convertirse en casi plano o no plano. En este caso, si hablamos de plano, es hasta 7. Ya cuando lleguemos a 8 vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, esto es un triángulo, 3 carbonos. Es plana la molécula, sí o sí. Entonces cumple la tercera condición. La cuarta condición. La cuarta condición es contar los electrones pi de la molécula, no de la fórmula. La fórmula solamente me sirve para comparar este resultado. Mi molécula, ¿cuántos electrones pi tiene? ¿Cómo se cuenta? Cada doble enlace, o cada enlace pi, porque en realidad es un enlace pi, tiene 2 electrones. Es decir, que acá tengo 2, y 2 que entraron para cambiar de hibridación a sp2 serían 4. Esta molécula tiene 4 electrones pi. 4 electrones pi. Vuelvo a repetir de dónde saqué esos 4. Estos 4 no vienen de la fórmula. Vuelvo a repetir eso. Este 4 viene de contar los electrones pi de la molécula. Y esta molécula tiene 2 en el doble enlace y 2 de la carga negativa que entraron. Entonces 2 más 2, 4. Y ese resultado recién comparo con lo que es una molécula aromática y antiaromática. Voy a subir. Las 3 primeras condiciones lo cumple. Me fijo en el resultado. Acá yo tengo 2, tengo 6, tengo 12. No hay 4 acá. Me fijo en el otro lado. Acá sí hay 4. Y 4 está en antiaromático. Eso quiere decir que esta molécula que acabo de hacer, debido a este resultado, corresponde a una molécula antiaromática. Y de esa manera se elaboran estos ejercicios. ¿Preguntas? Examen. Examen. Copien esos 2 ejercicios, jóvenes, señoritas. Creo que quiere sacarse ese. Doctor, una preguntita. Pregunte. Ahí cuando, digamos, en caso de que tenga una carga positiva, igual va a ser sp2. Sí, en caso de que tenga una carga positiva, automáticamente es sp2, tenga o no tenga doble enlace, y no entra ningún par de electrones. No es igual que el negativo. En el negativo, acá entra, en el positivo no entra. Hay un ejemplo del mismo que es positivo acá, por ejemplo, que es el que vamos a hacer para finalizar el día de hoy, de estos 3 primeros. Okay. Copiaron ya el inciso A para que suba y llegamos al inciso C como último ejemplo del día de hoy. Ya está copiado. Perfecto. Entonces veamos el último ejemplo del día de hoy. El inciso C. El inciso C visualmente se parece al A y al inciso B. La diferencia que en este carbono tiene carga positiva. Veamos en qué afecta eso. Ya hemos visto con carga negativa y sin carga. Volviendo a analizar las condiciones. La primera condición es que la molécula sea un ciclo. Voy a volver a escribir para que se entienda, ya más adelante simplemente los números. Entonces cumple la primera condición porque es cadena cerrada. La segunda condición, que presente hibridación sp2. Analizando, volviendo a numerar, se numera por el carbono que tiene la carga, carbono 1, carbono 2, carbono 3. El carbono 2 tiene doble enlace, al igual que los casos anteriores, lo mismo sp2, el carbono 3 lo mismo, sp2.
Cuando tiene carga positiva, tenga o no tenga doble enlace, y como ven, no tiene los dos puntitos que tiene el de carga negativa. Esa es una gran diferencia también. Nunca va a tener tampoco. Solamente viene la carga positiva. Cuando tiene carga positiva, sí o sí es SP2. Tenga o no tenga el doble enlace. Y esa es la diferencia con la carga negativa. Cuando hay carga negativa es SP3. Para que se convierta a SP2, entra dos electrones. Los dos puntitos entran al anillo. Pero cuando es positivo, no hay esos dos puntitos, no entra nada. Cuidado que estén contando, no se cuenta nada porque no está entrando. Automáticamente es SP2. Entonces acá cumple la segunda condición. La tercera condición, que la molécula sea plana. Como es un triángulo, es plano. La cuarta condición es la cantidad de electrones pi que tiene esta molécula. Y esta molécula solamente tiene el doble enlace, que serían 2. Acá hay 2 electrones pi. Porque arriba había 4 y acá hay 2. Porque arriba yo contabilicé los dos puntos que entraron, los dos electrones de la carga negativa. Al entrar esos dos se cuenta como electrones pi, más 2 del doble enlace serían 4. Sin embargo, acá con la carga positiva no está entrando nada. Por eso no estoy contando nada acá, solamente estoy contando del doble enlace. 2 electrones pi por ese motivo. Y comparamos ese resultado con lo de la fórmula, es comparación. Y el 2 está en aromático, exactamente, tal como dijo su compañera. Entonces el resultado para este ejercicio, la molécula es aromática. Y de esa manera tuvimos una molécula no aromática, una antiaromática y una aromática. Terminen de copiar ese ejercicio. Si acabaron, ahí quedamos el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase, que sería el lunes. Les aviso acerca del laboratorio, si pasamos la próxima semana, ¿sí? ¿No va a tomar lista? La lista se toma automáticamente por si acaso, a eso me he olvidado. Según los inscritos que tengo yo, son menos estudiantes de los que están ahorita en sala. A ver, en sala, ¿cuántos tengo? Tengo 49. Inscritos hasta el día viernes tenía 42. Hay 7, seguramente adicionaron. Para aquellos que estén llevando mi materia, por si acaso, que están inscritos en el grupo C, tal como tiene su compañera, por si acaso, por ejemplo, García Becerra, si se fijan ustedes, dice CF, y viene el guión, y luego viene su apellido, y de último su nombre. De esa manera van a colocar para entrar a mi clase desde la siguiente semana. Hay muchos de ustedes que tienen así, está excelente. El grupo y el otro. De esa manera sé quiénes son estudiantes míos para registrarlos en lista. La lista lo toma el programa automáticamente por mí, por si acaso. Viene configurado de esa manera. Así descartamos a aquellos que no pertenezcan a mi grupo, que no les prohíbo que entren, ¿no? Simplemente para ahorrarme tiempo a mí. ¿Se entendió? Sí, doctor, ¿cómo no entiendo bien cómo aplicó las fórmulas para saber si era aromático, antiaromático? O sea, solo comparó con los resultados de lo antiaromático y aromático. Exactamente, solamente comparé, no utilicé la fórmula. Lo que yo hago en la molécula es contar lo que tiene. Esto, lo que está como resultado acá, es lo que tiene la molécula. Y este resultado lo comparo ya con los obtenidos en la fórmula. Los obtenidos en la fórmula, estos nunca van a cambiar, siempre van a ser los mismos. Simplemente comparar estos resultados con los que vienen en la molécula. Por ejemplo, acá mi molécula me salió 4 y yo me fijo dónde está 4, ¿está en aromático o está en antiaromático? En este caso el 4 estaba en antiaromático, por ese motivo antiaromático. Acá me salió 2, busco 2, ¿dónde está 2? Si está en aromático o antiaromático, y está acá, está en aromático. Por ese motivo el resultado es aromático. Es simplemente comparar el resultado de la molécula con lo de la fórmula. ¿Se entendió? Gracias, doctor, sí, se entendió. Perfecto. Ahí quedamos el día de hoy, jóvenes. Cualquier cambio acerca del laboratorio les voy a comunicar por el grupo. No creo que pasemos, es casi seguro que no vamos a pasar esta semana al laboratorio, va a ser la siguiente.
Nos vemos, jóvenes. Se cuidan, se portan bien. Hasta luego.